Bienvenido a OnePi. Hoy te hablaré de optimización de funciones con derivada. ¿Qué es la optimización? Es un procedimiento que requiere práctica y destreza para comprender y modelar problemas de la realidad. En este video nos enfocaremos en las bases teóricas matemáticas para luego aplicar dichos conceptos en los problemas de aplicación reales paso a paso. Empezamos. Pasos para resolver problemas aplicado a la optimización. El primer paso sería identificar todas las cantidades dadas y las que se van a determinar. Si es posible, elaborar un esquema, que nos va a ayudar mucho. Segundo paso es escribir una ecuación primaria, o sea, para la cantidad que se va a maximizar o minimizar. El tercer paso es reducir la ecuación primaria a una que tenga una sola variable independiente. Esto quizá implique el uso de ecuaciones secundarias que relacionan las variables independientes de la ecuación primaria. Determinar el dominio admisible de la ecuación primaria, esto es determinar los valores para los cuales el problema planteado tenga sentido. Y por último, determinar el valor máximo o mínimo deseado mediante las técnicas de cálculo de derivada. Empecemos a ver problemas de aplicación. El primer problema dice, una fábrica de conservas quiere diseñar para enlatar su producto una lata cilíndrica de 1000 centímetros cúbicos de capacidad. Por razones de facilidad de manejo, es necesario que el radio R del cilindro esté comprendido entre 3 y 7 centímetros. En estas condiciones, determina para qué valor del radio es mínima la superficie total del cilindro y por tanto la cantidad de hojalata necesaria para construirlo. Vemos que las variables que tenemos son el volumen, el radio y la superficie. Por supuesto que también, como es un cilindro, tendríamos la altura. Así que veamos lo que es un cilindro. Un cilindro tiene un radio R y una altura H. Si yo a este cilindro, como me habla de superficie total, yo quiero ver, acá tengo el volumen, yo quiero ver la superficie que tiene este cilindro. Lo abro, lo voy abriendo y me queda un dibujo de esta manera, en el cual vemos que todo esto sería la longitud y la circunferencia, que sería el perímetro, que eso equivale a 2pi por radio. Y tenemos del otro lado del rectángulo la altura h. Tenemos la base y tenemos la tapa, ya que es una lata cilíndrica. Así que cada una tendrá su propio radio. Radio y radio, ¿sí? Son iguales exactamente. ¿Cuál sería la fórmula de la superficie total del cilindro? La superficie total del cilindro va a ser igual a la superficie de la base más la superficie lateral. La superficie de la base es pi por radio cuadrado, el área de un círculo. Pero como lo multiplico por 2 porque tengo tapa, más la superficie lateral, que sería todo este rectángulo, 2pi por radio por altura, 2pi por radio por altura. Pero acá tenemos la fórmula relacionada dos variables, el radio y la altura. Pero tenemos de fórmula secundaria el volumen, y el volumen de un cilindro es igual a pi por radio cuadrado por altura. Es decir que despejo la altura de acá porque yo quiero saber qué pasa con el radio, despejo la altura y me queda el volumen sobre pi por radio cuadrado. Sabemos que el volumen es 1000, es decir que es dato. Reemplazamos esta altura en esta parte de la fórmula y nos queda acá. Nos queda esta forma en la cual podemos simplificar este con este, el radio con el cuadrado, porque tengo radio cuadrado, y la fórmula de la superficie nos queda 2pi por r cuadrado más 2b sobre r. La función s era 2pi por radio cuadrado sobre 2b sobre r. Reemplazamos el valor de b del volumen, la capacidad que era 1000, es decir que 2 por 1000, 2000. Y me queda s en función del radio. ¿Qué es lo que vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar el criterio de la derivada para ver si es mínimo o máximo. Como queremos minimizar, vamos a hacer la derivada. Para eso derivamos esto, 2pi por r cuadrado es 4pi r y 2000 sobre r es menos 2000 sobre r cuadrado. ¿Qué hacemos con esa derivada? Calculamos su punto crítico igualando a 0 y tratamos de despejar r. Para eso lo que hago, esto es un proceso algebraico, pasé esto que estaba restando lo pasé positivo al otro miembro, r cuadrado con r lo puedo juntar, multiplico acá y el 4pi lo paso acá,
y me queda R cubo igual a 2000 sobre 4pi. La potencia la paso como raíz cúbica y me da un valor de 5,42 centímetros. ¿Qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar si es verdaderamente un mínimo. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se aplica? Derivamos nuevamente la primera derivada, obtenemos eso, reemplazamos el valor de R, el valor de R que nos dio a nosotros y vemos que el valor de la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, quiere decir que existe un mínimo en ese punto, en 5,42. Calculamos el 542, calculamos la sección reemplazando el R en esta fórmula y obtenemos que la sección, o sea la superficie, nos da 544 centímetros cuadrados. Comprobamos que esté entre 3 y 7, que eran los puntos que nos indicaban. Para 3 nos da 723 y para 7 nos da 594. La sección está en ese lugar y el 542 también está entre 3 y 7. Quiere decir que el radio R de 5,42 es el valor mínimo que tiene para hacer una superficie indicada. Veamos un segundo problema. Un granjero dispone de 24 metros de tela metálica. Con ella y aprovechando un muro de piedra suficientemente largo que existe en su propiedad, quiere construir un corral rectangular adosado al muro, de la mayor superficie posible. Explique cómo debe hacerlo. Lo primero que hacemos, ¿cuáles son las variables? La variable primaria sería la superficie en función de los lados de ese rectángulo y la variable secundaria sería la cantidad de tela que tengo, que eso representaría el perímetro de ese rectángulo. Para eso hagamos un esquema. Acá tenemos el esquema, estaría dado por lados X y el lado Y. No tengo otro lado acá abajo porque este es el muro. Es decir que la superficie va a estar dado por X por Y, base por altura, porque es un rectángulo. Y dijimos que el perímetro, ya que me dan los 24 metros de tela, lo que yo iba a utilizar, el contorno del rectángulo, va a ser igual, en este caso, a 2X, la suma de los lados que son iguales, y más Y, porque el otro Y no lo tengo, ya que es el muro. Reemplazo el valor del perímetro y despejo de ahí Y. 24 menos 2x y lo reemplazo esto que despeje de ahí acá en esta fórmula. Así me queda la sección o la superficie en una sola variable, que es lo que siempre busco. X por, en vez de ahí pongo 24 menos 2x. Siempre es importante sacar el dominio de esta función, por eso siempre esta parte, recuerden que no puede ser negativo, así que 24 menos 2x mayor que 0, despejo de acá y me da menor que 12. Quiere decir que mi dominio va a estar comprendido entre 0 y 12. Acuérdense que no puede ser este dominio de esta función es una función polinómica, así que serían todos los reales, pero en este caso no lo serían porque por la simple razón que estamos hablando de un problema real. Por eso hay que calcular el dominio para orientarnos si realmente el valor que calculemos de x esté comprendido entre ese intervalo, entre 0 y 12. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer para hacer una derivada más sencilla, voy a hacer distributiva y luego derivaré la función, como hice en el problema anterior. Cuando ustedes ya sacan la función primaria, ya lo único que queda es derivar y ver si es un máximo o un mínimo de esa función. Acá en este caso vamos a maximizar. Así que hago la derivada, 24x menos 2x cuadrado es 24 menos 4x, igualo a 0 la primera derivada, saco el punto crítico, calculo el punto crítico, me da 6, la reemplazo en la segunda derivada, estamos haciendo el concepto de segunda derivada, es decir que 24 menos 4x, la derivada es menos 4, ya no tengo que reemplazar nada porque no tengo ningún valor en x, quiere decir que ese valor es menor que 0, quiere decir que es un máximo, el x igual a 6 es un máximo. Así que si el valor de x es igual a 6, recuerdo la fórmula que tenemos en y reemplazo el valor de y. Así que estas son las dimensiones que me tengo que hacer el corral para yo obtener la máxima sección con este valor de tela que tengo. La sección, el valor de la superficie va a ser 6 por 12, 72 metros cuadrados, que es el área máxima que yo puedo realizar de este corral. El beneficio neto de una empresa fabricante de automóviles viene dado por beneficio en función de la variable x menos 200 millones más 800.000 x menos 0,2x al cubo.
donde X es el número de vehículos producidos semanalmente, hallar la producción que hace máximo este beneficio en el supuesto de que la empresa puede fabricar semanalmente primero menos de 800 y después menos de 2000. Lo que vamos a analizar es la función beneficio, ya que ya está con una sola variable. Directamente lo que vamos a hacer es sacar la derivada de esa función, igualamos a cero esa derivada y calculamos el punto crítico. El punto crítico nos da más menos 1154,7, tomamos el positivo y tomamos 1155, ya que hablamos de cantidad de vehículos. Lo comprobamos a eso, hacemos la segunda derivada, nos da menos 0,12x, la reemplazamos el valor de x por 1155 y nos da menor que 0, quiere decir que este beneficio máximo para esa cantidad de vehículos es 415.840.225. Esto sería del punto de vista de la fórmula de beneficio. Ahora bien, vamos a analizar lo que nos dice. Menos de 800 vehículos. Quiere decir que no entraría este beneficio porque yo hago 800 vehículos y para tener el beneficio máximo de esta fórmula es 1155. Así que para menos de 800 vehículos lo que tengo que hacer es reemplazar 800 en el valor de la función de beneficio, lo reemplazo y me da esta cantidad que yo voy a obtener cuando hago menos de 800 vehículos. Este es el valor máximo cuando hago 800. Y para comprobar menos de 2000, ya 2000 entra en los menos 1155, que sería este el beneficio máximo para menos 2000. Pero usted me preguntará, pero con 2000 no será máximo. Y comprobamos con 2000, lo vamos a comprobar el valor de 2000 y nos da menos 200 millones, nos da pérdida. Quiere decir que el valor máximo para menos de 2000 vehículos es hacer 1155 vehículos que nos da esta ganancia. Hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área, dos de cuyos lados están contenidos en los ejes y uno de cuyos vértices están en la recta que pasa por 6,0 y 0,3. Aquí sí vamos a hacer un esquema. Estamos hablando de una recta, así que lo que hice fue el eje X y el eje Y y dibujé la recta. Dice 6,0, quiere decir que corta el eje de la X en 6, 0,3 corta el eje de la Y en 3. Tracé la recta, elegí un punto cualquiera de la recta porque dice que uno de los vértices pertenece a la recta y dibujé un rectángulo de base X y de altura Y porque el punto es XY. Así que lo importante de esto que tenemos que tener con la condición es que ese punto pertenezca a la recta. Así que la ecuación secundaria que vamos a utilizar para calcular el área sería la recta en sí, porque la recta está a XY. Y como esta recta tengo los de datos la abscisa al origen y la ordenada al origen, voy a utilizar la forma segmentaria de la recta, que es X sobre 6 sobre la abscisa al origen, más Y sobre la ordenada al origen, que es 3, igual a 1. Y despejo la Y de ahí. Ahora vamos a utilizar la función a maximizar, que sería el área, porque me dice la mayor área del rectángulo, y recordemos que el área de un rectángulo es base por altura, X por Y en nuestro caso, X la base y la altura. Reemplazamos este valor de Y aquí para que me quede todo el área, la función que vamos a maximizar me quede en una sola variable, me quedó IC distributiva, para que me quede mejor la derivada. Y ahora lo que hacemos es derivar esta función, derivo la función igual a 0, despejo la X me da 3. Comprobamos que esto sí es un máximo, que esto representa un máximo, hacemos la segunda derivada de la función menos X más 3, que me da menos 1, menor que 0 es un máximo. Quiere decir que para X igual a 3 estoy maximizando el área. Es decir, que me falta calcular, para calcular el área, el valor de Y, porque el área es base por altura. Es decir, que el valor de Y lo vamos a calcular de esta fórmula que yo despejé en función de X. Por eso puse reemplazando en asterisco, me da menos 1 medio de X, más 3, en X vale 3, y reemplazo y me da 1,5. Quiere decir que podemos calcular el área, que va a ser igual a la base por altura. 3 por 1,5 me da 4,5. Y ese es el área máxima de lo que me pide el ejercicio. Hagamos otro problema. Dado un círculo de radio 4 metros, inscribir en él un rectángulo de área máxima. Como habla de un círculo, vamos a dibujar un círculo y dentro del círculo un rectángulo de base X y altura Y. Recordemos que
un segmento que pasa por el origen, del círculo AB, que pasa, eso sería el diámetro, o sea, el doble del radio. Por eso puse un 8, ya que el radio es 4. La función a maximizar va a ser el área del rectángulo, que es x por y, y la relación para calcular el valor de y, lo que vamos a hacer, tenemos un triángulo rectángulo y podemos decir que en un triángulo rectángulo, recordar lo que dice Pitágoras, que dice que la hipotenusa AB al cuadrado es la suma de los catetos AC al cuadrado más BC al cuadrado. Reemplazamos los valores correspondientes, decimos que AB vale 8 al cuadrado, AC vale x al cuadrado y BC vale y al cuadrado. Despejamos la y ahí, que me da 64 menos x cuadrado raíz, y eso lo reemplazamos en S. Y me queda la función x por la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrado. Bueno, ya tengo digamos, la función a maximizar en función de una sola variable, que es el fin. Para eso ahora después siempre el mismo proceso. Derivo esa función. Recordemos que esto es un producto, derivo la derivada de x que me da 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Igualo a 0 esta función. Lo que hice antes de igualar a 0 fui trabajar un poquito esto, saqué como un denominador, hice el resuelto y llegué a una fórmula un poquito más sencilla. Esta parte la igualo a 0 y después calculo el valor de x. Recuerden que como es una división, yo solamente voy a ver el numerador, que es menos 2x cuadrado más 64, y despejo la x. Me da más menos raíz, 4 raíz de 2, que por supuesto ese valor es el positivo, el negativo no existe, ya que estamos hablando de un problema real. Ese valor de x lo vamos a hacer la segunda derivada para reemplazarlo en la segunda derivada, que recuerden que para saber si estamos maximizando, para comprobarlo hacemos el criterio de la segunda derivada, hacemos la segunda derivada de esta función, aquí me dio, y reemplazamos el valor de x, 4 raíz de 2, en la x de la segunda derivada. Nos vemos que nos da menor que 0, es decir que existe un máximo en ese valor. Quiere decir que para x, 4 raíz de 2, que aproximadamente es 5,65, hay un máximo. Reemplazamos ese valor en la función que despejamos acá para sacar el valor de y poder reemplazarlo en la función x por y maximizar el área máxima reemplazando 5,65 y 5,65 x y ahí nos da 32 metros cuadrados. Y ahí maximizamos ese rectángulo inscripto en esa circunferencia de radio 4. Un árbol de 20 años de edad tiene 10 metros de altura y 30 centímetros de diámetro, y su madera se puede vender a 500 pesos por metro cúbico. A partir de ese momento dado, cada año crece 20 centímetros de alto y 1 centímetro de ancho, pero su madera se desprecia a razón de 10 pesos por año el metro cúbico. ¿A qué edad es más ventajoso talar el árbol? Supongamos dicho árbol es de forma cilíndrica y que tanto el crecimiento del árbol como la depresión de su madera se produce a velocidad uniforme. Vamos a analizar cada variable. Vamos a tomar que la variable de aquí es los años que va pasando. Es decir, que vamos a decir que la edad del árbol va a ser 20 años más X. La altura del árbol va a ser igual a 10, o sea, como va a crecer 20 centímetros el alto, va a ser 10 que ya tenía, más 0,2 X, X acuérdense que es los años que van pasando. Vamos a sacar el diámetro del árbol. ¿Y a qué va a ser igual al diámetro? Lo llamamos D, es 0,30, que es el diámetro inicial, más 0,01X, porque crece 1 centímetro por año, o sea 0,01 metro. Vamos a sacar el volumen del árbol, y como es un cilindro, el volumen del árbol va a ser pi por radio cuadrado por altura, porque es un cilindro. Reemplazando los valores del radio y de la altura, el radio sería la mitad del diámetro, por eso puse el diámetro dividido 2 al cuadrado, y la altura sería i, que es 10 más 0,2 de x, que ahí está. Y el precio por metro cúbico de madera, porque me pregunta cuándo es conveniente comprar talar el árbol, el precio por metro cúbico va a estar dado por qué. Como el precio es 500 pesos por metro cúbico, sería 500 menos 10x. ¿Por qué 500 menos 10x? Porque se desprecia
a razón por año de 10 pesos por año el metro cúbico. 500 menos 10x. 500 es el valor que estaba inicialmente. Es decir que, y el precio verdadero del árbol, es el precio del árbol, va a ser igual al volumen por el precio de la madera en metro cúbico. Es decir que tenemos que es pi por todo el volumen por el precio que tengo acá. Así que reemplacé el volumen, lo reemplacé por todo esto y el precio lo reemplacé por esto. Y ahí está la fórmula que relaciona el precio en función de una variable que son los años que va creciendo el árbol. Aquí ya tenemos la fórmula con una sola variable, así que lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, la derivada de esta función y así sucesivamente. A la función obtenida del precio en función de x, de los años que va pasando el crecimiento del árbol, lo vamos a derivar. La derivada me da esto. Y a esa derivada la vamos a igualar a 0. Vamos a calcular los puntos críticos. Como vemos tengo un producto, así que en conclusión vamos a tomarlo por separado. En x más 30 vamos a despejar la x. Y en la otra ecuación, que es x cuadrado más 15x menos 1250, es una ecuación cuadrática, va a tener dos resultados aplicando resolvente. En la primera me da que igual a menos 30 y los dos resultados de la resolvente me da menos 43,64 y 28,64. Como vemos, el único valor aceptable es el 28,64, ya que los otros son valores absurdos, porque son valores negativos y recuérdense que X son los años que va pasando el árbol, ¿sí? Es decir que ahora podemos sacar el ecualito alcanza su mayor precio cuando tiene, ¿qué edad? Tiene 20 años que tenía, más 28,64 años, 48,64 años. A esa edad el árbol tiene su mayor precio. ¿Y cuál es el precio? Reemplazando este valor en el valor de la función del precio y nos da el precio del árbol reemplazándola de 907,30 pesos. Esto quiere decir que ese es el valor máximo de dinero que se puede calcular cuando tiene 48,64 años. Bueno, con esto he concluido este video. Espero que sea útil para ustedes, como siempre les digo, y que cualquier duda me lo hacen en comentario o me mandan un email. Sería muy útil para mí que si les gustó el video, que se suscriban y me den un like. Si quieren ver algún ejercicio de ustedes, me avisan por email para acordar una clase virtual. Como siempre les digo, a no bajar los brazos y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.